Vector definido como una flecha. Un vector es un segmento de recta dirigida que tiene cierta magnitud, dirección o también llamada inclinación de la recta señalada, pero no es la recta en sí. También tiene sentido. Primero hay que definir que para poder hablar de magnitud debemos tener un sistema de coordenadas, bien sea en x, y o en x, y, z, para poder medirlas. Segundo, podemos también medir la longitud del vector en geometría con el método de Pitágoras, pero ten en cuenta que debes saber los puntos del vector, es decir, el punto inicial y el punto final. Vamos a definir las características de un vector según definido como una flecha, en los cuales son magnitud, sentido y dirección. Es decir, que la recta contiene la longitud y para dónde va. Bueno, ahora vamos a definir un vector definido como un elemento en un espacio vectorial. Encontramos R2, en el cual es un conjunto de pares ordenados donde todos sus componentes son números reales de manera organizada, ya que es importante resaltar que el orden importa, no lo mismo decir de 4 a 3 a 3 a 4. Encontramos el conjunto R3, el cual es una terna de números reales, donde obviamente esos números son números reales de forma compacta. Se puede decir que x sub i pertenece a los reales y que i se mueve hasta 3. Esto es un conjunto de elementos donde cada elemento es una terna. Así podría seguir x3, x5, x6, 7, 8. En general, en álgebra, cuando hablamos de los mismos vectores, hablamos con coordenadas n. Lo vemos reflejado como un ejemplo de Rn, x1, x2, x3, xn pertenece a los reales. Pero es más fácil trabajarlo en un espacio vectorial con R2 o R3. En este caso vamos a trabajar con R2. Después de haber combinado las definiciones que tenemos de vectores, ahora vamos a hablar sobre las operaciones. Inicialmente tenemos producto por un escalar, el cual se define como si alfa es un número real y x1 y x2 es un número del conjunto ya antes nombrado. El resultado es un elemento del conjunto R2, x1, x2, x1, x2 pertenece a los reales. Ten en cuenta que alfa es un número real, lo cual tendrá como resultado un elemento del conjunto alfa x1, alfa x2. Cabe aclarar que no es una distributiva, se define como una multiplicación por un escalar de esta manera. El ejemplo que tenemos es de 5, 3 menos 1, que tiene como resultado 15 menos 5 y cumple la condición de ser números reales. Por esto se le conoce como una operación cerrada, porque el resultado da un elemento del conjunto con el cual estamos trabajando. Suma entre elementos. ¿Cómo podríamos sumar dos elementos del mismo conjunto? Todos los conjuntos se definen como la suma de resultado. Me da otro conjunto donde la primera componente es sumar las primeras componentes y sumar las segundas componentes, como resultado dará las segundas componentes. Veamos el ejemplo. Coordenada AB más CD. Así lo podremos como un vector A más C más B más C más D. El resultado también hace parte de los elementos del conjunto. Gracias a esto podemos decir que el conjunto R2 es un espacio lineal y los elementos que los componen son vectores. Recuerda que los vectores no solo se limitan a esto, también pueden llegar a ser funciones, así como el producto punto se define también como una integral de dos funciones. Algo que me pareció muy curioso es como el vuelo de un avión que va hacia el norte se ve afectado seriamente por el viento, dando un punto B. Y para poder calcular cuál es el vector, realizaremos una suma de vectores como es el paralelogramo. Operación de resta entre elementos. ¿Cómo realizamos una resta? La resta es el reflejo del vector negativo con un vector totalmente positivo. En este caso podemos ver cómo A es de carácter positivo y de negativo vemos a B1, que es el reflejo de ello de manera negativa. En manera gráfica es como lo observamos allí, pero ¿cómo lo podríamos convertir de manera negativa? De un vector numéricamente, pues es sencillo, solo tendríamos que multiplicar por el real menos 1. Ahí obtenemos el vector negativo donde podríamos operar y de la forma de que se realizó la suma.
Ahora encontramos el vector componente. El vector componente es como los reflejos que se dan tanto en el eje X como en Y de ese vector. Gracias a estas dos componentes, que es A reflejado en X, que es A sub X, o a Y, que es A sub Y, el reflejo que se ve en Y, estos dos componentes sumados van a dar el vector A. Y así reconocemos como los componentes de este vector. Bueno, nuestro ejercicio. En el ejercicio dice, si tenemos vectores A y vector B y los sumamos, tenemos un nuevo vector, llamémoslo C. Si C le restamos el vector D, obtendremos uno llamado E con coordenadas 3,5, D 1,0 y B 1 menos 1,6. ¿Cuánto equivale o cuánto valdrá el componente A? Primero pues obtenemos las ecuaciones, que es de vectores. Luego vamos a reconocer qué componentes conocemos y allí daremos el respectivo despeje para poder encontrar. Primero encontramos el vector C, que es donde en la parte de la segunda ecuación podemos despejar, y luego encontraremos el valor de A. Vamos a seguir explicando lo que es un poco el producto escalar y en principio parece muy fácil. Es la multiplicación de la magnitud de dos vectores, del vector A por la magnitud del vector B, y tenemos dos fórmulas, dos formas de llegar al resultado de este producto escalar. Probablemente si le preguntamos a un estudiante de física, nos dará la primera fórmula, que es el valor absoluto de la magnitud de A multiplicado por el valor absoluto de la magnitud de B por el coseno del ángulo. Pero si le preguntamos a un estudiante de álgebra lineal, nos va a dar la segunda fórmula, que es la multiplicación de los valores en X de A y B más la multiplicación de los valores en Y de A y B. Nos preguntaremos cuál de los dos está en lo correcto. Pues realmente los dos. Esas son dos formas que podemos utilizar para llegar al producto escalar. Recordemos también que lo que vamos a mencionar como magnitud o módulo, que pues es lo mismo en esencia, es la longitud del vector en el plano. También es importante aclarar que este ángulo que vamos a utilizar para la primera fórmula al tener coseno del ángulo es el ángulo de menor medida. Es decir, aquí en la imagen tenemos el vector V y el vector W. Vemos que se forma como tal una circunferencia con dos ángulos. Entonces, el ángulo D es el que está delineado como de verdecito, es el ángulo mayor. Este no lo vamos a tomar porque pues no nos serviría. El que vamos a tomar como tal para esta operación es el que está sombreado de rojo, que en este caso se llama C, que es el ángulo de menor valor. Como decimos que estas dos fórmulas calculan realmente lo mismo que es el producto escalar, podemos terminar igualándolas quedando de esta manera, como lo podemos ver en la tercera fórmula, que es la magnitud en valor absoluto de A multiplicado por la magnitud en valor absoluto de B por el coseno del ángulo es igual a la componente de X de A por B más la componente de Y de A por B. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? De esta fórmula, pues al ser realmente lo mismo, las igualamos, podemos deducir que teniendo las componentes de los vectores, podemos hallar el coseno del ángulo, podemos hallar directamente el ángulo. Despejando esta fórmula, ya con esta fórmula podemos hallar los valores que nosotros quisiéramos conocer de estos vectores. Pero hay una pequeña particularidad. Si tenemos dos vectores que forman un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados es 0. Entonces, al despejar esta fórmula y al querer hallar el ángulo, pues, o sea, nos va a dar un resultado de 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que al ser coseno de 90, 0, multiplicado por los otros, por el valor absoluto de A y de B, da 0 también. Entonces, la primera parte de la ecuación prácticamente muere. Y asimismo la segunda parte de la ecuación porque todo da 0. Entonces, aquí podemos ver de manera muy interesante
las formas que esta fórmula también nos podría deducir. Entonces esto también nos sirve para tener en cuenta de que un producto escalar nos puede dar cero. Y no sería extraño, digamos, pensarlo, pero uno dirá, ¿por qué? Por esta sencilla razón, de que pues los dos vectores formen un ángulo de 90 grados y coseno de 90 da cero. Entonces, por esta razón, el producto escalar nos podría dar cero, aunque resulte loco de pensar. Asimismo, nosotros podríamos decir que dos vectores son ortogonales si el producto escalar es cero. Digamos que esta es una definición sacada más sobre lo que se deduce de esta fórmula, pero es interesante pensarlo y tenerlo en cuenta para cuando un producto escalar nos dé cero. ¿Qué quiere decir ortogonales? Que son perpendiculares, que forman 90 grados, como lo quieran asimilar. Entonces vamos a proseguir aquí con una aplicación directamente. Aquí vemos que pues dice norma de un vector, pero vamos a ver el proceso para llegar a esta norma. Entonces tenemos el producto escalar del mismo vector, que en este caso sería A. Reemplazamos con la fórmula anterior y esto sería igual a la magnitud de A en valor absoluto por la magnitud de A en valor absoluto por el coseno del ángulo. Al ser el mismo vector, este ángulo es cero. Entonces el coseno de cero es 1, como lo vemos acá más abajo. Ese uno, pues, digamos que se cancela, lo podríamos decir, porque pues todo número multiplicado por uno da el mismo número. Entonces, decimos que la multiplicación de la magnitud de A por la magnitud de A sería pues la magnitud de A al cuadrado en valor absoluto y aplicamos raíz en los dos lados para eliminar este cuadrado, obteniendo así lo que en los libros nos aparece como definición, lo que es la norma de un vector. Es decir, la norma de un vector es igual a la raíz del producto escalar del vector A. Digamos que por Pitágoras podemos despejar un poquito más esto, obteniendo así la norma de un vector es igual a la raíz de las componentes de x en a, al ser la misma, pues es al cuadrado, más las componentes de y en a, y igual, al ser las mismas es al cuadrado. En los libros nos muestran esta definición como pues esta operación, digamos, como una definición como tal, y no nos muestran esto como un resultado de la multiplicación del producto escalar del mismo vector. Entonces, aquí podemos ver un poquito de cómo se llega a ese resultado sin tener que obviar las cosas nomás porque pues el libro lo diga. Ahora, como producto vectorial, tenemos por definición, digamos, como esta fórmula, que el vector de A multiplicado por el vector de B es igual a el vector v. Este vector v es el producto escalar, pero vamos a ver algo, digamos, como muy loco de lo que es el producto vectorial. Aquí podemos reemplazar sencillamente la fórmula y pues nos da esta, pero este vector v que nos da realmente es la magnitud, es decir, la longitud del vector, más no nos da ni el sentido ni la dirección. Entonces, digamos, como un método clásico que podemos utilizar es la regla de la mano derecha, que a continuación vamos a ver un pequeño video con un ejemplo sobre lo que es esta regla, ¿no? Para eso colocamos nuestra mano de esta manera. Entonces obtenemos que el vector A, que es en este caso mi dedo pulgar, el vector B es mi dedo índice. Entonces ponemos, digamos, como la mano de esta manera para que nos dé el mismo plano. El vector V que nos va a dar es un vector perpendicular al plano de estos dos vectores. Los primeros dos vectores no se salen del plano 2D, pero este producto vectorial sí se sale del plano 2D. Entonces ahí ya entraríamos a jugar con el plano 3D, porque pues en el plano 2D sencillamente esto no se va a ver, muy probablemente se vea como un punto no más. Entonces en el plano 3D ya podemos apreciar un poquito mejor lo que es este producto escalar, que en este caso pues sería mi dedo medio. Con este método podemos determinar lo que sería la dirección y el sentido de este vector. Digamos, también nos sirve con cualquier dedo que utilicemos de la mano derecha. Pero esta es como una fórmula. También hay otro método, pero es, digamos, como más complicado. Ese es el más sencillo y de manera muy fácil y rápida para poder determinar estos elementos.
También es importante resaltar de que si hay dos vectores que van en el mismo sentido, en la misma dirección, en el mismo ángulo, es decir, que el ángulo entre los dos vectores es cero, el seno de cero es cero y el producto vectorial nos va a dar cero. Caso muy diferente a lo que nos pasaba anteriormente, que era con 90 grados. Aquí es con cero. Esto también nos puede ayudar a verificar si dos vectores son colineales. Si el producto escalar nos da cero, podemos tener la certeza de que los vectores son colineales. Pero también es cierto que aunque resulte muy divertido utilizar como la regla de la mano derecha, no es algo técnico, no es algo más como más aplicado, ¿sí? Digamos, es algo más mecánico como para uno poder demostrar varias cosas, pero realmente la definición de producto vectorial lo podemos ver desde el álgebra lineal, es decir, desde los determinantes. Entonces, para esto, pues tenemos que retroceder un poquito al curso de álgebra lineal y ahí podemos, pues veíamos de que el producto escalar de dos vectores en determinantes se podría representar de esta manera. Entonces, digamos, había un método en el que se tachaba eh, una fila con una columna y se multiplicaban en cruz y después las otras y así y todo eso. Es una forma, sí, pero digamos de manera más técnica podemos obtener esta fórmula de abajo que pues a la final termina siendo lo mismo que es el producto vectorial. Entonces ahí tenemos la componente de I, la componente de J y la componente de K, siempre y cuando conozcamos las componentes en el eje X y Y del vector A y B. Reemplazamos en esta fórmula y podemos obtener el producto vectorial. Pero se preguntarán, ¿para qué nos sirve saber esto? Vamos a verlo un poquito más aplicado a los vectores en el espacio tridimensional. Aquí podemos ver los dos vectores A y B en el espacio tridimensional. En este caso, aquí vemos lo que sería el producto vectorial pues, en un vector V, que sería el que está de color verdecito biche. Ese es el producto vectorial. Y aquí podemos verlo mejor de una manera de un plano. Entonces nos damos cuenta que cuando ponemos el plano en junta de los dos vectores, el vector V es perpendicular al plano como tal. Entonces, de manera tridimensional podemos ver un poquito mejor lo que pues era lo del juego este de la mano. Damos pues vuelticas aquí y o sea, es increíble este vector, cómo se forma. También por la ley del paralelogramo tenemos el vector A y B y podemos trasladar el vector A al otro lado. Entonces, ¿qué sería? Pues este vector como más azulito oscuro. También hacemos lo mismo con el vector B, lo trasladamos directamente, o sea, líneas paralelas en la distancia de este y esa área sombreada, digamos, sería pues como tal, el área del paralelogramo. Esta área, aunque parece muy loco pensarlo, pero esta área es igual al vector V que vimos al inicio, que era verdecito. Por los dos lados podemos encontrar lo que es el producto vectorial.